El ajedrez con la muerte, los paisajes sombríos, las profundas interrogantes existenciales. Hoy nos centraremos en el universo cinematográfico de una de las joyas del cine mundial. Juntos conoceremos un poco sobre Ingmar Bergman y una de sus obras más conocidas e importantes, tanto para él como para el cine mismo. Así que sin más que añadir, comencemos este viaje. Bergman es considerado uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, habiendo dirigido más de 40 películas y 100 obras de teatro. El escritor, director y productor de teatro, cine, radio y televisión nació en Uppsala, Suecia, en 1918 y creció en una familia impregnada de metafísica religiosa. Aún siendo hijo de un estricto ministro protestante, Bergman decidió estudiar literatura e historia de arte en la Universidad de Estocolmo. Fue director artístico del Teatro Municipal de Helsingborg de 1944 a 1952, además de rodar su ópera prima, La Crisis, así como tuvo una serie de adaptaciones del productor independiente Lauren Malmsted Works. Sin embargo, Bergman no se conformó con ser el protagonista absoluto del cine escandinavo. El séptimo sello, por derecho propio, es un ejemplo destacado de su obra cinematográfica más profunda, una alegoría visual de la relación del hombre con Dios y la muerte, obra de la cual hablaremos a más profundidad hoy. En el filme, la misión de los cruzados, que perseguían la reconquista de la Tierra Santa y la consolidación de su fe, se entreteje con el viaje introspectivo de Antonius Block, un caballero que, después de enfrentar el horror y la brutalidad de las cruzadas, se sumerge en una profunda crisis espiritual. Su retorno de la guerra es más que un regreso físico, es una metáfora del retorno al núcleo de su ser, a las preguntas fundamentales de la existencia. Mientras Block se adentra en un diálogo con la muerte y se enfrenta a la inminencia de su final, vemos reflejado un eco del propósito más amplio de las cruzadas. No solo es una lucha por tierras o poder, sino una lucha interna por el alma, una búsqueda desesperada de significado en un mundo a menudo caótico y sin sentido aparente. Así como los cruzados buscaban redimirse y encontrar un propósito divino a través de sus actos, Block, en su confrontación con la mortalidad, ansía desentrañar el misterio de la vida, la fe y la existencia en sí misma. Esta dualidad entre la lucha exterior y la introspección se convierte en la esencia misma de la narrativa, recordándonos que cada batalla externa lleva consigo un reflejo interno en el alma humana. Antonius Block, magistralmente encarnado por Max von Sydow, es mucho más que un simple caballero medieval. Es la personificación de la crisis espiritual y filosófica que atraviesa la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque es un guerrero valeroso, con la armadura manchada por las batallas y las cruzadas, su alma lleva cicatrices mucho más profundas que las que pueda mostrar su cuerpo. Al retornar de estas expediciones sangrientas, el vacío existencial y la cuestionada fe lo asedian, llevándolo a un enfrentamiento no con un enemigo visible, sino con la inexorable muerte. El ajedrez, un juego de estrategia y paciencia, se convierte en el campo de batalla metafísico donde Antonius busca no solo postergar su fin, sino también encontrar respuestas a los eternos dilemas del ser humano. En su lucha interna y en su valentía por cuestionar y confrontar, Antonius Block se convierte en un espejo del alma colectiva, un testimonio del viaje humano a través de la oscuridad hacia la luz. En el séptimo sello, los flagelantes emergen no solo como meros personajes, sino como manifestaciones palpables de la profunda crisis existencial y espiritual que se apoderó de la sociedad en esa época. Representados como un colectivo ardientemente religioso, esos individuos se someten voluntariamente al acto de autoflagelación, no solo como una penitencia personal, sino como un intento desesperado de reconciliarse con un Dios percibido como distante y encolerizado. Su dolor autoinfligido se convierte en un eco del tormento interno que muchos sentían. Su sangre
en una ofrenda para aplacar la ira divina. En una escena que se ha grabado en la memoria colectiva del cine, marchan con un aire casi fantasmal por las calles, cantando himnos que más que alabanzas parecen lamentos desgarradores. Esta procesión sombría no solo es un recordatorio de la mortalidad, sino también del anhelo humano de encontrar significado y propósito en medio del caos y adversidad. La aparición de esos flagelantes, con su ritual cargado de simbolismo, ilustra la profundidad del miedo y la desesperación ante la devastadora peste negra. Hoff y Mia, interpretados por Niels Pope y Bibi Andersson, no son simples juglares. Son portadores de luz en un paisaje dominado por las sombras del existencialismo y la mortalidad. Es como si, a través de sus melodías y movimientos, recordaran a los espectadores y a los personajes de la película la importancia de aferrarse a los momentos efímeros de felicidad y belleza, incluso cuando todo parece perdido. En un mundo donde la muerte camina entre los vivos, Hoff y Mia son un recordatorio poético de que la vida, con todas sus complejidades, también está tejida con hilos de amor, alegría y maravilla. Son el resplandor que brilla intensamente en el crepúsculo, un símbolo de la resistencia del espíritu humano ante la adversidad y la impermanencia. La danza de la muerte dentro del séptimo sello es mucho más que una simple escena. Es una poderosa alegoría que captura la fragilidad y fugacidad de la existencia humana. Esta danza, trazada en contraste con el vasto horizonte, se convierte en una meditación visual sobre nuestra propia finitud. Cada paso, cada movimiento, trae consigo la sombría realidad de que, independientemente de nuestra posición en la sociedad, nuestras creencias o las riquezas que hayamos acumulado, todos compartimos el mismo destino ante la gran igualadora que es la muerte. Esta inevitable marcha conjunta hacia el final, que es un recordatorio palpable y melancólico de la vulnerabilidad humana, especialmente en una era azotada por la peste negra, donde la sombra de la muerte se cernía omnipresente sobre cada esquina. La danza se convierte en un eco de la impermanencia, resaltando que, en el gran teatro de la vida, todos somos actores temporales y al final, todos nos unimos en el último vals con la muerte. La cinematografía, como medio artístico y narrativo, tiene una capacidad única para capturar y reflejar la esencia humana, plasmando no solo historias, sino también los anhelos, miedos y reflexiones más profundas del ser humano. El séptimo sello de Ingmar Bergman es un testimonio palpable de este poder. La película, en su exploración de temas tan universales como la fe, la muerte y el propósito de la existencia, lleva al espectador a un viaje introspectivo, invitándolo a enfrentarse a sus propias dudas y reflexiones existenciales. Bergman, a través de sus personajes, como Antonius Block, los juglares y los flagelantes, crea un microcosmos que refleja la complejidad del espíritu humano, con sus luchas y sus triunfos. El cine, en manos de maestros como él, se convierte en una herramienta poderosa para explorar y entender la condición humana. Como bien afirmó Bergman, ninguna forma de arte trasciende la conciencia ordinaria como lo hace el cine, directo a nuestras emociones, profundamente en la instancia crepuscular del alma. Cita que encapsula la esencia misma de El Séptimo Sello, una película que, más allá de ser una obra de arte visual, penetra en las profundidades del alma humana, iluminando rincones oscuros y revelando sus misterios más intricados.